Bueno, ese es el tema de nuestro sermón el día de hoy. Como leímos y como ustedes recuerdan de la lectura, el último día de la creación, el séptimo día, Dios descansó y apartó ese día para que nosotros también descansemos. Ese es el tema que vamos a estar desarrollando en esta mañana. Entonces, es increíble, pero así es. Dios disfruta de nosotros y nosotros solo podemos disfrutar realmente y eternamente en Él. Voy a repetir el tema. Dios disfruta de nosotros y nosotros solamente podemos disfrutar verdadera y eternamente si disfrutamos en Cristo. Ese es el tema y la enseñanza que tenemos nosotros el día de hoy. Voy a dividir el sermón de hoy en 3 puntos y están de acuerdo a lo que nosotros leímos hoy. El primero es que Dios, el que hizo toda la creación, dice aquí que quedaron terminados los cielos y la tierra que Él estaba creando. Entonces, Dios en su obra que Él hace, terminó su obra. Dice que fueron terminados los cielos y la tierra. El segundo punto es que al llegar el séptimo día, Dios descansó de su obra. El segundo punto es que Dios descansó de su obra. Y el tercer punto es que Dios bendijo el día en que terminó su obra. Dios bendijo ese día en que Él terminó su obra. Entonces vamos a ir con el primer punto. El primer punto es que así fueron terminados los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellas. Dios terminó la obra que Él mismo está haciendo. En el pasaje parece obvio, pero al ver las implicaciones nos vamos a dar cuenta que no es tan obvio. El pasaje nos dice es que Dios es el que actúa, Dios es el que hace, Dios es el que produce, Dios es el que produce que las cosas se diferencien, Dios es el que produce que de lo que está vacío y desordenado venga el orden y la fructividad, la productividad. Si ustedes recuerdan todo lo que hemos estado estudiando los domingos anteriores con el poder de su voz, con el poder de su palabra, Dios hizo distinción entre la oscuridad y la luz, hizo distinción entre lo seco y lo mojado, hizo expansión, hizo organización, pero no solamente hizo que las cosas fueran organizadas, pero las hizo producir, y las hizo producir en una forma increíble. Cuando dice ahí que hagan producir el mar, toda criatura del mar, ¿ustedes se imaginan cuántas cantidades y tipos diferentes de peces hay en el mundo? ¿Y cuántos de ellos hay? Increíble. Pero luego también dice que produzca la tierra frutos. ¿Saben ustedes cuántos frutos hay en el mundo? Hay tantos frutos en el mundo y habían mucho más antes, porque hay frutos que habían que ya desaparecieron. Yo no sé si ustedes, por ejemplo, recuerdan la granada. ¿Alguno de ustedes ha probado la granada? No, la granada. La que está en el escudo. Probablemente doña Cecilia lo ha probado, ¿verdad? ¿Probó usted la granada alguna vez, doña Cecilia? ¿Ve? Los antiguos probaron la granada, pero hoy en día les apuesto que ustedes no consiguen una granada. Hay muchas frutas que ya simplemente no existen porque se dejaron de producir. Pero el Señor, cuando hizo la creación, hizo miles de tipos diferentes de frutas. Hay frutas que ustedes y yo no conocemos que se producen en Asia y las personas de allá la consumen, pero ustedes y yo jamás la hemos probado. Sin embargo, cuando ustedes van a un lugar y ven allí una cantidad increíble de frutas, entonces fíjense que el Señor es muy productivo. El Señor ha ordenado todo, pero lo ha hecho productivo. Pero lo importante es que es Él quien actúa, es Él quien obra, es Él quien hace que la tierra produzca su fruto, es Él el que hace que haya sol y luna y estrellas, que haya día, que haya noche, que haya futuro. Él es el que hace que todas las cosas existan.
Ese es el primer punto. El segundo punto de este punto de que es Dios el que hace, el que obra y quien termina su obra, es precisamente eso. No solamente Dios es el que obra, pero Dios cuando se propone algo lo hace y lo hace bien. Lo que Dios empieza, Dios lo termina. Entonces en este primer pasaje simplemente podemos ver esas dos grandes ideas. En este primer versículo, quedaron terminados los cielos y la tierra. Dios hizo todo. Dios es el que hace todo y Dios terminó lo que empezó. Dios termina lo que Él empieza. Ahora, ¿qué implicaciones prácticas tiene para nuestra vida hoy este primer punto? Que Dios es el que obra y que Dios termina lo que comienza. Bueno, lo primero es que nosotros, fíjense ustedes, nos afanamos tanto en la vida por nuestra provisión. Nos afanamos tanto en la vida por tener lo que necesitamos. Sin embargo, Dios dice que Jesús es el que nos da todas las cosas, que Él es el que trabaja para que ustedes y yo tengamos. Por eso en la Biblia dice, por ejemplo, no os afanéis de qué vais a comer o qué vais a beber, porque los árboles, las aves de los cielos ni cultivan, ni trabajan, ni tienen 8 horas de trabajo, ni nada, y sin embargo Dios las mantiene. Que busquemos primero nosotros, ¿qué? El reino de Dios, es decir, busquemos a Cristo. Fíjense que cuando leemos el pasaje decimos, pues claro, Dios es el que obra, Dios es el que hace, pero luego con nuestra vida y sobre todo con nuestras preocupaciones, borramos con el codo lo que con la mano escribimos. Dios es el que obra, pero luego en la vida diaria creemos que somos nosotros los que obramos. Entonces, una implicación práctica es saber que Cristo es quien provee, Cristo es quien da, Cristo es el que está ocupado en nuestro sustento a todo nivel, físico, material, pero también a nivel emocional y a nivel espiritual. Ustedes y yo somos, en primer lugar, recipientes. Ustedes y yo somos recipientes de la obra de Cristo. Benefactores, beneficiarios, somos los que nos beneficiamos de la obra de Cristo. Y segundo, somos instrumentos de la obra de Cristo. Ustedes y yo somos instrumentos de la obra de Cristo. Dice la palabra de Dios que nosotros no debemos ocuparnos en qué vamos a comer y de qué vamos a vivir. De eso se ocupan las personas del mundo, los que no tienen a Dios y que no saben que Dios es el que provee. Ellos se preocupan por esas cosas. Nosotros no nos preocupamos por esas cosas. Nosotros reconocemos que Cristo es quien provee, que nosotros somos beneficiarios, receptores de ese trabajo de Cristo, de esa responsabilidad que Cristo tiene de ser nuestro proveedor, y somos instrumentos. Entonces, cuando usted está en su trabajo, la Biblia no dice que no es que no tenemos que trabajar, no es que se quede sentado en su casa que ya le va a llegar el pan, no, pero no crea que el pan llega porque usted trabaja, ese es el punto. No se afane, es Dios quien provee y usted es un instrumento. Entonces cuando usted recibe, usted es un instrumento que usa Dios para la provisión de su hogar, en el caso por ejemplo de los varones o de las damas aquí que trabajan. Pero cuando usted es simplemente un instrumento, usted puede descansar. Si usted es el responsable, usted se pone la carga sobre usted. Pero cuando usted es un instrumento, es eso, mira, estas gafas están descansando, están ahí muy relajadas y tranquilas. Sin embargo, ellas cumplen su función. ¿Por qué? Porque cada vez que las manos la cogen y la ponen sobre los ojos, puedo leer la letra pequeña. Eso es lo que nosotros somos, como estas gafas, instrumentos. Ellos están ahí relajados y cada vez que el cerebro quiere, usa las manos para ponerla en los ojos y que cumplan su propósito, que es ayudar a la lectura. Eso somos nosotros, somos instrumentos. Dios nos coge, nos lleva, nos trae, nos pone, nos quita. Él es el que obra. Y nosotros estamos relajados y tranquilos diciendo, hágase tu voluntad. ¿Me colocas aquí? Amén.
me sacas de aquí y me llevas a otro lugar, amén. Y ustedes y yo estamos tranquilos. Pero si nosotros no entendemos que es Dios el que obra, la responsabilidad está en nuestros hombros y nos va a aplastar. Y vamos a estar estresados, angustiados, y la gente que nos va a ver igual a todo el resto de las personas del mundo. Pero si ustedes y yo descansamos en Cristo, vamos a reflejar otra cosa, vamos a reflejar paz, serenidad, confianza, y vamos entonces a poder reflejar a Cristo. En esa paz que tenemos, en esa tranquilidad que tenemos, podemos reflejar a Cristo que cuando la gente diga, ¿usted por qué está tan fresco? Usted puede decir, yo tengo un gran proveedor y un gran Padre que se ocupa de mis necesidades, y Él es Dios. Entonces, esa es la implicación práctica. Por eso nosotros, si ustedes recuerdan lo que leímos hace poco, pónganle cuidado, otra vez al pasaje, en Mateo, dice así: en aquel tiempo Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque habiendo escondido estas cosas, lo que estamos hablando aquí, de los sabios e instruidos, se las has revelado a los que son como niños. Sí, Padre, porque esa fue tu buena voluntad. Mi Padre me ha entregado todas las cosas. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y a quien el Hijo quiera revelarlo. Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para sus almas, porque mi yugo es suave y mi carga liviana. Noten lo que dice aquí, que tenemos que ser como niños. Un niño se preocupa de qué va a llegar a la mesa, qué comida va a llegar. No, él está relajado porque el papá es el que está encargado de eso. Así somos nosotros. Si usted es como niño, ¿qué pasa cuando nosotros somos como niños? Descansamos. Estamos tranquilos. Esa es la revelación que el Padre ha dado a nosotros, que Cristo es el que está encargado de proveernos. Todas las cosas son dadas al Hijo. Él es el que está encargado de hacer eso. Entonces nosotros podemos descansar en Cristo Jesús. Lo segundo que implicó en nuestro primer punto es que Él termina lo que empieza. Cristo termina lo que empieza. Y cuando nosotros meditamos en que Cristo termina lo que empieza, y yo espero que a ustedes les haya pasado lo mismo que a mí, lo primero que me llega a la mente es la cruz, ¿verdad? ¿Se acuerdan? En la cruz Jesús crucificado dijo, consumado es. ¿Qué significa consumado es? Consumado es significa que toda la obra de salvación ha sido acabada. Así como en los días de la creación, Dios, y aquí sabemos que la palabra de Dios es Jesucristo, y en otro sermón, ¿se acuerdan que hablamos? Que todo fue creado por medio de Él y para Él. Sabemos que en Génesis quien estaba creando era el Hijo. Aquí cuando dice que Dios terminó la obra, sabemos que el Hijo terminó la obra de creación. ¿Y saben qué? Tan cierto como que Jesús terminó la obra de creación, también terminó la obra de salvación. Eso nos debe dar mucha tranquilidad, hermanos. Hay millones de cristianos verdaderos que no tienen descanso. Y eso es una tragedia, eso es muy triste. Es muy triste para ellos y es muy triste para la gloria de Dios. Porque si nosotros todavía tenemos que trabajar para nuestra salvación, si nuestra salvación todavía depende de nosotros, lo que hay en nuestra cara es un rostro de angustia. Y eso es lo que debería haber. Porque usted y yo sabemos que si mi salvación depende de mí, ¿dónde estoy yo? Frito. Yo no sé ustedes, de pronto son mejores que yo, pero si mi salvación dependiera de mí, yo estoy frito en el infierno. Yo no puedo salvarme, yo no puedo creer en Cristo, yo no puedo amar a Dios sobre todas las cosas todo el tiempo, no puedo, quisiera, pero
no puedo. Si no fuera por Cristo, yo estaría completamente condenado. La obra que Cristo empezó para salvarte y salvarme, Él la terminó ya. Entonces, de ahí viene el segundo punto, siendo que Jesucristo es el que trabaja, el que hace la obra, y siendo que Él lo que empieza lo termina, y ya terminó la obra de creación, y también sabemos que terminó la obra de salvación, de ahí viene naturalmente el siguiente versículo: descansó Dios porque había terminado toda la obra que había emprendido. Por eso es que ahora Dios, por eso es que ahora Cristo, y por eso es que ahora todos los que son de Cristo podemos descansar, porque Él terminó la obra. Como Él terminó la obra, ahora puede descansar. A veces tenemos una idea errónea, y por eso le estaba preguntando a los niños acerca de qué es descanso. Ahora les pregunto a ustedes, los adultos, ¿qué es descanso? Porque a veces pensamos que descansar es quedarnos allá en la cama, dormidos o mirando el techo sin mover un músculo. Eso no es descansar. ¿Qué es descansar? Descansar es disfrutar de lo que más me gusta. Cuando yo disfruto de lo que más me gusta, entonces estoy descansando. Ese es el descanso. Voy a ponerles una ilustración respecto a lo que Dios está haciendo aquí y de lo que Dios está revelando aquí. Cuando Dios nos da tantos detalles de todo lo que Él creó, está como ese ingeniero, arquitecto, que está arreglando la casa, está edificando la casa, pone un buen cimiento, organiza, separa espacios, pone luces. Fíjense que eso es lo que Dios estaba haciendo. Y luego pone los muebles, entonces llega el arquitecto y el diseñador de espacios y hacen la cosa lo más bonita posible y le ponen los muebles, ponen todo lo que tienen que poner, y como está todo planeado, tenemos el plano y tenemos detalladamente el inventario de todo lo que quería ese arquitecto y ese ingeniero para terminar su casa. Pero una vez que la termina, descansa. Muy bien, una vez que él termina su casa, descansa. ¿Qué significa que descansa? Que se sale de la casa y se congela ahí afuera y cierra los ojos. No, eso no es descansar. ¿Qué hace? Disfruta su casa. Cuando él termina de hacer su casa, empieza a disfrutar su casa. Eso es lo que encontramos en el relato de Génesis. Dios está haciendo toda la creación, y cuando termina de hacer toda la creación, aquí en el relato nos dice que descansó. Dios se extasía. Si ustedes recuerdan, en el pasaje de la semana pasada dice que vio que todo era muy bueno. Se extasía en lo que ha creado. Y por supuesto, específicamente se extasía en la cumbre de su creación, que es el ser humano. Entonces, Dios disfrutó, descansó de su obra de creación. Ya todo está bueno, y es bueno en gran manera. Todo ya está terminado y ahora se puede disfrutar. Y al disfrutar encuentra satisfacción. Entonces hay dos ideas muy importantes aquí cuando dice que Él descansó. Primero, que encontró satisfacción, y segundo, que disfrutó. Ahora, ¿cuáles son las implicaciones prácticas para nuestra vida hoy? Si Dios, que es el creador y dueño de todas las cosas, si Dios, que es todopoderoso y perfecto, dice que terminó la obra y la puede disfrutar, si Él se encuentra satisfecho con lo que hizo y lo puede disfrutar, ¿cómo es que nosotros estamos angustiados? ¿Cómo es que nosotros estamos afanados? Ahora, por supuesto, hay pequeños afanes,
Hay cosas en el día cotidiano que nos deben preocupar. No digo que seamos personas completamente despreocupadas de todo, pero yo digo, ¿cómo podemos nosotros permitir que algo robe nuestra paz al punto de que sintamos que no estamos completos, de que nos falta algo, que no estamos bien, cuando Dios dice que está satisfecho con todo lo que hizo y cuando Él puede disfrutar de todo lo que hizo? Cristo, dice Hebreos 4:10, porque el que entra en el reposo de Dios descansará también de sus obras, así como Dios descansó de las suyas. Repito este pasaje. Porque el que entra en el reposo de Dios descansa también de sus obras, así como Dios descansó de las suyas. Cuando ustedes y yo entramos a ser de Cristo, entramos en la presencia de Dios, pero entramos a pertenecerle a Dios y a saber que la buena voluntad de Dios está con nosotros, que su amor está con nosotros, que su poder está con nosotros. ¿Cómo es posible que nosotros no podamos descansar si Él ya terminó la obra? Fíjense que aquí hay un problema que se está mostrando, y es un problema de idolatría e incredulidad. Ese es el problema que usted y yo tenemos en nuestro corazón, porque la verdad es que creo, si no me equivoco, porque me pasa a mí también, es que nosotros no podemos realmente descansar a plenitud, como nos dice el pasaje, que se supone deberíamos estar descansando. Todavía las angustias y los afanes dominan nuestra vida al punto de que nos sacan de esa paz y esa satisfacción que deberíamos tener. ¿Por qué? ¿Por qué sucede eso? No es porque Dios no haya terminado su obra, Él la terminó. Y no es porque no haya terminado la obra de salvación, porque Él la terminó. Entonces, ¿dónde está el problema? El problema está en nosotros. El problema está en nosotros porque a pesar de que Él ya terminó la obra, nosotros queremos ayudarle a Dios a terminar lo que Él ya terminó. Y eso no tiene sentido. O nosotros deseamos cosas que están más allá del plan de Dios para nosotros, que yo creo que eso también es bastante común. De la primera cosa ya nos referimos bastante esta mañana, me quiero referir entonces a la segunda. ¿Cómo es posible que tú tengas un plan para ti diferente del que Dios tiene? La Biblia dice que nosotros estamos completos en Él. Y eso es obvio. Si Dios es todopoderoso, es completamente sabio, y si la Biblia dice que Él terminó la obra, ¿cómo es posible que no estemos completos? Es imposible. Estamos completos. Nosotros estamos completos en Él. Pero usted y yo sentimos que no. ¿Por qué? Porque deseamos cosas que no están en el plan de Dios para nosotros. Noten ustedes que en su vida esas ansiedades, esas frustraciones, esas tristezas que no dejan que usted tenga plenitud y satisfacción, son aquellas cosas que usted desea, quisiera que fueran así, y no son como usted quiere. Tenemos que arrepentirnos. Tenemos que arrepentirnos de querer esas cosas que no están en el plan perfecto y completo de Dios. El pasaje dice aquí que ya Dios terminó su obra, todo lo que Él se había propuesto lo hizo, y todo lo que Él hizo y se propuso es bueno y es perfecto. Entonces, usted en este momento tiene perfectamente lo que Dios quiere que usted tenga. Ahora, pregúntese, ¿quién es más sabio, Dios o usted? ¿Quién es más sabio? ¿Quién sabe mejor lo que a usted le conviene? ¿Quién sabe mejor lo que es bueno para usted? ¿Dios o usted? Y la respuesta es obvia,
es Dios. Entonces, si Dios sabe lo que es mejor para usted, y si Dios le está diciendo aquí en el pasaje que ya le está dando todo lo que es bueno y perfecto para usted, que ya terminó y completó la obra para usted en su vida, proveyendo todo lo que usted necesita, ¿por qué entonces no podemos simplemente gozarnos en eso? Por el pecado. Entonces, arrepintámonos. Pidámosle perdón a Dios por esas insatisfacciones, por desear esas cosas que no estamos teniendo, y no solamente confesémonos, sino confirmemos que tenemos todo lo que necesitamos. En nuestras oraciones digamos, yo tengo a Cristo y en Cristo tengo todo lo que necesito. Y cada vez que venga ese apetito de algo que me haga sentir insatisfecho, confiéselo, confesémoslo. Y digamos, un momento, yo tengo todo lo que necesito en Cristo. Ahora, eso no significa que no podamos tener ambiciones, planes, ideales. No estoy hablando de eso, eso está bien, pero con la actitud correcta. Es del hombre planear, pero es de Dios establecer las cosas como van a ser. Y siempre las cosas que suceden tal como Dios quiere están bien y están perfectas y podemos gozarnos. Por eso podemos dar gracias a Dios por todo. ¿Cómo podríamos dar gracias a Dios por todo si no fuese porque todo lo que Él planea es perfecto y bueno para nosotros? Pero es la realidad y lo demuestra en Cristo Jesús, porque Cristo es el perfecto Dios haciendo el perfecto plan con un amor perfecto y eterno que garantiza que usted y yo estemos tranquilos, porque Él está haciendo todo para nosotros, para nuestro bien, siendo Dios. El que no está en Cristo no encuentra ese descanso, y eso es lo triste, que teniendo nosotros el descanso a veces nos comportamos como si no tuviéramos a Cristo. Escuchen lo que dice Deuteronomio. Dice: en esas naciones no hallarán paz ni descanso. El Señor mantendrá angustiado tu corazón. Tus ojos se cansarán de anhelar y tu corazón perderá toda esperanza. Si nosotros no tenemos a Cristo en el centro de nuestros deseos y nuestros anhelos, cuando tenemos como lo más intenso, lo más fuerte, lo más apasionado, anhelos diferentes a Cristo, se los garantizo, no tendrán paz. ¿Por qué no van a tener paz? Porque así lo estableció Dios, porque es imposible tener deleite, paz y satisfacción fuera de Cristo. Eso sería un insulto a Cristo, y Dios jamás va a permitir que Cristo sea insultado de esa manera. Por lo tanto, mis hermanos, es un llamado a que nuestros anhelos y nuestra esperanza estén en Cristo. Que pidamos perdón y nos arrepintamos cada vez que hay un anhelo que le gana en pasión y en intensidad al anhelo de tener a Cristo. Pero también es una promesa que encontramos en Génesis. Si su anhelo y si su esperanza está en Cristo, con toda seguridad, con absoluta seguridad, usted está realizado. Usted está pleno. Usted está satisfecho. Usted descansará, así como ya Dios descansó. ¿Por qué? Porque usted está en el descanso de Dios. Conclusión: Cristo es el descanso de Dios. Cristo es la provisión suficiente para usted, para que usted descanse. Yo no sé si usted compra la lotería, espero que no, pero si alguien se la regala y usted se ganara el baloto, yo espero que esta noticia de saber que usted está con Cristo y que Cristo es su descanso, sea una noticia muchísimas, millones de veces mejor que la noticia de que usted se ganó el baloto. Usted se puede ganar el baloto y tiene un tumor cerebral. Pero si usted tiene a Cristo y tiene un tumor cerebral, tengo a Cristo.
Morir es ganancia. Bienvenida hacia la muerte. Dichoso soy en Cristo Jesús. Entonces, esta es la buena noticia, que usted en Cristo está completo y que Él terminó la obra para que usted tenga completa satisfacción y paz. Pero lo más impresionante de todo es que Dios, además de eso, se encuentra satisfecho con usted, que era lo que hablábamos con los niños. Eso es increíble, para mí eso es asombroso, que Dios en su descanso busca disfrutar. ¿Y qué hace cuando Dios quiere disfrutar en su descanso? Lo mira usted, me mira a mí. Porque nosotros, estando en Cristo, somos el deleite, la satisfacción de Dios. Así como los niños cuando tienen descanso corren a jugar, Dios en su descanso corre a mirarlo a usted y a mirarme a mí, porque ese es su deleite. Eso es asombroso, es increíble. La satisfacción de Dios somos nosotros. Dice Mateo 17, mientras estaba aún hablando, apareció una nube luminosa que los envolvió, de la cual salió una voz que dijo: este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él, escúchenlo. Indudablemente la satisfacción, la plenitud de Dios, la complacencia de Dios está en Cristo. Y usted, al estar en Cristo, forma parte de esa complacencia de Dios. ¿No es eso increíble? Que Dios está totalmente satisfecho con nosotros en Cristo. Que su deleite somos nosotros en Cristo. Por eso también es que es sumamente grave que si Dios está satisfecho con nosotros, nosotros no estemos satisfechos con Él. Nosotros debemos estar satisfechos en disfrutar de la presencia de Cristo y disfrutar de la presencia del Padre. Y eso nos lleva al siguiente punto. El último punto de hoy es que Dios bendijo ese día, porque es la demostración de que Dios se satisface con nosotros. La prueba que usted y yo podemos tener de que Dios se satisface con nosotros es que a ese día de la unión y de la comunión entre nosotros con Dios, Dios lo bendijo y lo santificó. Lo bendijo y lo santificó. Cuando dice que Dios lo bendice, está diciendo que Él se deleita y Él quiere más de eso. Está diciendo que todo el poder de Dios y todo el amor de Dios actúa de una manera nueva y poderosa en ese momento en que está con nosotros. Está diciendo: no quiero que esto termine. Cuando bendice y santifica ese día en que Dios termina toda su creación, hizo al hombre como lo más alto de toda la creación, lo pone a gobernar todas las cosas y descansa y se deleita en ver cómo el hombre trabaja para que la gloria de Dios llene la tierra, y se deleita en eso y dice: uy, yo de esto no quiero que termine. ¿Y saben qué? No terminó. Noten ustedes que todos los días dicen: y fue la noche y la mañana, y fue la noche y la mañana, y fue la noche y la mañana. Pero en el día séptimo, no hay noche del día séptimo. Por eso Jesús es nuestro sol de justicia, que alumbra desde ahora y eternamente. El día del descanso de Jehová no termina. Él dice: estoy tan satisfecho con esta creación, estoy tan satisfecho con estos seres humanos hechos a imagen de mi Hijo Jesucristo, estoy tan satisfecho con la obra salvadora de Cristo en sus vidas, estoy tan extasiado de ver esa relación de Cristo con su iglesia, que no va a terminar este día. Asombroso, increíble. Qué privilegio y qué honor tenemos nosotros. ¿Cómo es posible que si Dios se deleita con nosotros al punto de decir: este día no termina,
y nosotros todavía no podamos deleitarnos de Dios. Es triste. Implicaciones, entonces, en este último. Primero, que estamos incluidos y somos protagonistas de el descanso y por lo tanto del deleite de Dios. Ustedes y yo somos protagonistas del deleite de Dios estando en Cristo. Tú y yo somos parte de lo que satisface a Dios más, de lo que Dios más disfruta, porque somos parte de su Hijo. Cada vez que venimos a celebrar, porque hoy es el día en que estamos celebrando ese día en que Dios santificó, el día del Señor es hoy. Entonces, cada vez que ustedes y yo venimos a celebrar ese día, hay una bendición especial, porque Dios dice que bendice este día. Esto que ustedes y yo estamos haciendo aquí hoy es una bendición de Dios, especial. Es una manifestación diferente del amor de Dios a la cotidiana. Dios nos ama todos los días. Pero cuando Él dice que bendijo el día séptimo y lo santificó, está diciendo que hay una manifestación especial del amor de Dios hoy, aquí y ahora y cada domingo. Porque Dios lo bendijo. La bendición de Dios garantiza que algo nuevo, algo novedoso, diferente, hace Dios este día con nosotros. Si este día es tan especial para Dios, ¿cómo puede ser que no sea un día especial para nosotros? Si este es un día especial y anticipado por Dios, ¿cómo es posible que nosotros faltemos? ¿Cómo es posible que no estemos aquí? No hay forma en que ustedes y yo podamos explicarle eso a Dios, a no ser que haya una buena explicación. Si usted está enfermo, bueno, hay situaciones que Dios conoce y usted está en paz con Dios. Dice, bueno, pues tú sabes que no pude, pero es porque no pude. Pero no hay forma en que usted y yo le podamos explicar a Dios que siendo que Él bendijo este día y lo santificó, usted y yo no vengamos. No hay manera. Cuando Dios santifica, aparta y decreta como santo este día del Señor y como celebración de ese día que no termina, en que nosotros formamos parte del deleite de Dios eterno y que en Él nosotros somos bendecidos, en ese día y justo en ese día y en ese momento nosotros encontramos la plenitud. Justo en ese momento nosotros encontramos la satisfacción. Entonces, cada domingo ustedes y yo tenemos la oportunidad de recordar que Cristo terminó la obra. Usted y yo podemos recordar que Cristo es la satisfacción de Dios y que usted y yo somos recipientes de esa bendición de Dios que salva, pero también de esa bendición de Dios que hace que podamos disfrutar de Dios y que Él disfruta de nosotros. Y eso es lo que nos dice el pasaje hoy. Oremos. Pues Señor, no sabemos cómo darte gracias y cómo responder a este alto honor que nos das de ser el deleite de Dios, que Dios haya escogido a cada uno de nosotros como parte de su deleite eterno, pero sobre todo no podemos agradecer suficiente por Cristo en quien somos agradables, porque no es que podamos ser agradables en nosotros mismos, pero el trabajo de Cristo es tan poderoso en nosotros que nos ha hecho agradables delante de Dios y que podamos ser un deleite para Dios. Y eso es asombroso, Señor. Queremos pedirte perdón porque no todo el tiempo y no siempre tú eres nuestro deleite, cuando la verdad es que nuestro único y máximo deleite debe ser tú, Señor, y eres tú. Ayúdanos a verte tal como eres, a encontrar
toda la belleza que hay en ti, todas las maravillas que hay en ti, conocer toda la hermosura de ti, Señor, para que podamos entonces tener todo nuestro deleite en ti. Ayúdanos a seguir viendo las idolatrías, los ídolos que hay en nuestro corazón, Señor. Queremos suplicarte que sigas mostrando esas cosas que anhelamos más que tú y que nos des la capacidad para seguirlas sacando, Señor, y que nuestro Salvador Jesucristo, por el poder del Espíritu, siga sacando de nosotros esos ídolos que hacen que disfrutemos y anhelemos más otras cosas que a Cristo. Y ayúdanos, Señor, a mostrarle al mundo que nuestra satisfacción es Cristo y que sea de una forma sincera, que sea realmente lo que está pasando en nuestros corazones. Te damos gracias porque Cristo empezó la obra en nosotros y porque Cristo la perfecciona y seremos como Cristo, encontraremos nuestro deleite único y máximo en ti, porque así Cristo se deleita en ti ahora y para siempre. Así que gracias porque nos estás haciendo como Cristo. Y a ti pues sea toda la gloria y la honra, y nos deleitamos en ti, oh Dios. Amén.